El día con 6 minutos. Ayer comenzó por todo lo alto la Feria Internacional del Libro de Lima. Y ahí va a estar Escuela Abierta y la derrama magisterial, por supuesto. Vamos a estar presentes en la 27ª Feria Internacional del Libro de Lima, la FIL, donde en el tradicional campo ferial de Jesús María, en el Parque de los Próceres, en la cuadra 17 de la avenida Salaverry. Así es, la derrama magisterial, una vez más, será una de las animadoras de la programación académica de la FIL. Esta vez lo hará con 2 conferencias magistrales que se van a realizar en el auditorio César Vallejo, que es el auditorio más grande, más destacado, más importante de la FIL, porque las conferencias que propone la derrama son sin duda muy, muy importantes. Ya lo ha hecho antes la derrama magisterial, digamos, cuando estuvo Manuel Chaprado, cuando estuvo Pepe Torres, cuando estuvo Perú Negro, es decir, siempre la derrama magisterial se vincula con la Feria Internacional del Libro de Lima por su importancia. Entonces tendremos 2 conferencias magistrales de mucha vigencia. La primera se titula La importancia de la interculturalidad en la educación, que será desarrollada por la doctora Sara Irigoyen. Esta va el martes 25 de julio a las 6 de la tarde. Pero, ¿qué tal si le pedimos al profesor Luis Espinosa, presidente del directorio de la derrama magisterial, que ya está con nosotros, que nos cuente un poquito más de la importancia de la Feria Internacional del Libro de Lima? Profesor Luis Espinosa, ¿cómo le va? Qué gusto estar con usted. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y un saludo especial a todos quienes nos siguen en esta transmisión. Como siempre, la derrama magisterial va a estar presente en esta edición de la Feria Internacional del Libro, con 2 conferencias que has hecho referencia, y además hay pues promociones muy especiales. A lo largo de la historia de la Feria del Libro, nosotros hemos venido trabajando siempre, por ejemplo, en los años 13, 14, 15, con el pensamiento pedagógico peruano, una colección de 15 tomos que recoge todo lo que es el pensamiento pedagógico desde la época del incanato hasta la actualidad. El año pasado hemos estado con la colección Nueva Historia del Perú Republicano, una edición extraordinaria, especial, en el marco de todo lo que implica el Bicentenario. Y en esta oportunidad, además, hay premios especiales para todos los maestros y maestras, tanto de la escuela pública como privada, que asistan y puedan, por ejemplo, comprar un libro en nuestro stand. El docente que compra un libro en nuestro stand, automáticamente de regalo se va a llevar otro libro. Pero eso no es todo. Si hay un docente que compre 3 libros, o el público en general, se le va a hacer un descuento de 25% en el total. Pero a ello le sumamos un 10% de descuento si es que la persona adquiere estos libros a través, por ejemplo, de una tarjeta de crédito del Banco de Crédito de Perú. Es decir, es una oportunidad donde el maestro tiene esa posibilidad de adquirir libros originales, y el maestro, siempre digo yo, es la persona que más está en esa cotidianidad de leer, leer y leer. También nosotros, de la mano siempre con Crisol, estamos relanzando el tema de los audiolibros, más de 2000 títulos que está al alcance de todas las personas, ¿no? A través de las plataformas de la derrama magisterial, de librería Crisol, y las personas pueden descargar en cualquier dispositivo que tenga, un celular, un iPad, una tablet, la computadora física, una laptop, y esto le permite al docente estar también, ¿no?, de manera constante, actualizándose, mejorando en el día a día. Por lo tanto, esta edición de la Feria del Libro, que ha iniciado el día de ayer y va hasta el 6 de agosto, tiene toda esta presentación de parte de Derrama Magisterial y las 2 conferencias importantísimas, las principales de la Feria del Libro, que será el día 25 y el 1 de agosto del presente año. Claro que sí, profesor Espinosa. Una justamente de las conferencistas del tema de interculturalidad va a ser la doctora Soraya Irigoyen, a quien voy a presentarles en un instante y con quien vamos a conversar en un ratito, pero tan solo quería preguntarle, profesor Espinosa, ¿por qué para la derrama magisterial participar de la Feria Internacional del Libro de Lima es un compromiso cada año? ¿Por qué lo asume así la derrama? Siendo la derrama una entidad privada de previsión social de los maestros y maestras del
del país que aportan de manera totalmente voluntaria, la columna vertebral de nuestro trabajo es justamente la actualización constante, la formación continua de los maestros y las maestras. Dentro de ella, la presencia en la Feria del Libro, que no es de este año, sino data de muchísimos años atrás, de la mano con la Feria del Libro, la librería Crisol, que es una empresa de la derrama magisterial. Estamos de manera constante porque nuestra preocupación es, reitero, la formación continua del docente, pero esa formación continua implica mejorar condición y calidad de vida del maestro, de la maestra, y también se involucra en ello la familia. Por eso la derrama magisterial hoy y seguramente en los años siguientes siempre va a estar no solamente una presencia con lo habitual, sino también innovando, incorporando cosas muy novedosas para el maestro, para la maestra y el público en general que asista a la Feria del Libro. En esta oportunidad, reitero, ¿no? Estará con nosotros dos conferencistas muy trascendentes en el país. Uno, con el tema que hacía referencia, que es la importancia de la interculturalidad, con la doctora Soraya Irigoyen, que en breves minutos va a estar justamente en el programa, y también la segunda conferencia, que será el día 1 de agosto, a cargo del magíster César Ruiz de Somocurcio, con el tema ¿por qué una educadora, es decir, un maestro, debería conocer sobre neurociencia? Entonces, va de Claro, la mano con lo que nosotros hacemos en ese apoyo de formación continua para el maestro, claro. para la maestra, y reitero, ¿no? Como entidad previsional, también en mejorar la condición y calidad de vida de cada uno de nuestros asociados, los maestros del país. Buenísimo. Entonces, tremenda presencia la de la derrama magisterial en esta Feria Internacional del Libro de Lima. Por un lado, a través de su stand, el stand de la derrama, el 191 en la FIL, para quienes quieran buscarlo, maestro, maestra. A través de Crisol, por supuesto, la empresa editorial, la empresa distribuidora de libros que tiene la derrama magisterial, también con enormes ofertas para los maestros, y también las conferencias. Una va el 25 de julio a las 6 de la tarde y en ella va a estar la doctora Soraya Irigoyen, a quien no quiero hacer esperar más, por favor, perdóneme usted la espera. ¿Cómo está, Soraya? Bienvenida, qué gusto conversar con usted. Su micrófono, por favor, lo tiene apagado. Buenos días con todos y con todas. Muy contenta y agradecida de esta invitación, de poder compartir con ustedes y estar en este momento tan importante, que es anunciar efectivamente la FIL y cómo la derrama está involucrada en esta actividad. Más bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, imagínese. Creo que cuando la derrama magisterial la invita, doctora Soraya Irigoyen, a hablar de interculturalidad, creo que está poniendo sobre la mesa un debate que todavía no está acabado en nuestro país, y es cómo podemos hacer que la educación llegue a todos los peruanos, más allá del lugar en el que nacieron, del idioma que hablan, de la cultura que tienen, de la nación a la que pertenecen. Bueno, efectivamente el tema de la política educativa en nuestro país todavía tiene mucha tarea, creo, ¿no? Sí es cierto que han habido intentos a lo largo de nuestra historia de querer involucrar a toda la población en este proyecto, en los proyectos educativos, es decir, que existe una escuela al menos. Esto viene ya desde inicios de la República, y podríamos decirlo, durante la colonia también había la idea, por el tema del idioma, de que se deberían poner escuelas, ¿no? Bueno, lugares o lugares donde en ese entonces lo hacían los curas, pero digamos lugares donde la gente pudiese aprender el otro idioma. Acá yo creo que, y lo importante es cómo es nuestro modelo de Estado. Yo creo que cuando hablamos de la educación y sobre todo la interculturalidad, tenemos que entender los modelos de Estado. Claro. Y tenemos ahorita un modelo de Estado pluricultural. ¿Por qué? Porque esto cambió con la influencia del multiculturalismo en los años 80, en donde ya nuestra Constitución dice que nadie puede ser discriminado en razón a raza, religión, etnia, ¿no? Y entonces, y bueno,
Aparte que toda persona debe recibir, son oficiales, el artículo 48 dice, son oficiales todas las lenguas donde mayoritariamente se hablan, aparte el castellano, el aymara y el quechua. Entonces, tenemos un modelo de Estado pluricultural y eso significa que se traduce en políticas públicas en donde la educación efectivamente, actualmente, y esa es la diferencia probablemente en los intentos pasados, en que hay una política y se estableció la política de educación intercultural para todos el 2016 y una política de EIB, intercultural bilingüe, específicamente para aquellos pueblos indígenas en nuestra sociedad donde tienen otras lenguas y donde es un derecho recibir la educación en su propia lengua. Entonces, creo que hemos tenido avances, pero es cierto también, todavía Claro, hay pendientes, falta ¿no? construir un diálogo, sí, exactamente. De acuerdo. Doctora Soraya Irigoyen, yo no la quiero desaprovechar, la oportunidad de conversar con usted es importantísima, pero me tengo que ir a la pausa. Le quiero pedir, por favor, que me espere un ratito, al igual que al profesor Luis Espinosa también, que me acompañe un ratito más, por favor, profesor, para poder conversar un poquito más de lo que será la participación de la derrama magisterial en la Feria Internacional de la FIL. A los maestros y al público en general, ahí podrán encontrar una excelente variedad de publicaciones. El profesor Luis Espinosa ya nos comentó, el pensamiento educativo peruano es uno de los grandes trabajos editoriales de la derrama magisterial y este es otro que no puede pasar desapercibido, la nueva historia del Perú republicano. El profesor Luis Espinosa y la conferencista que estará el 25 martes a las 6 de la tarde, la doctora Soraya Irigoyen, hablando de interculturalidad, están con nosotros aquí en el programa. Doctora Soraya Irigoyen, si todavía la interculturalidad como política pública no ha podido permear o penetrar a un Estado como este, no ha conseguido todavía los objetivos y los logros deseados, ¿qué más tendríamos que hacer en términos educativos para que esa interculturalidad pudiese impregnarnos de una forma mucho más rápida y eficiente? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que saber que nuestro país es pluricultural. Es decir, hay una diversidad cultural y como dice Will Kimlicka, la diversidad cultural proviene de dos fuentes. Una fuente son los pueblos originarios y otra fuente son los inmigrantes. Claro. En nuestra situación como país tenemos ambas fuentes. Bueno, pensemos por ejemplo en Europa. Europa tiene la diversidad cultural fundamentalmente por la inmigración. En nuestro caso hay inmigración. Tenemos ahorita los venezolanos y bueno, a lo largo de nuestra historia pues podemos pensar que han venido grupos de japoneses, chinos, tiroleses austriacos, etcétera. Entonces, el primer lugar, y bueno, tenemos en nuestra historia pueblos originarios que estaban acá antes de los 200 años y también por la migración forzosa tenemos afrodescendientes. Según lo que es el censo, el INEI, tenemos un 24% de pueblos originarios que se han autoidentificado como indígenas y un 4% de pueblos afroperuanos. Entonces, imagínense, un 30% de nuestra población está autoidentificada como pueblos originarios o afrodescendientes. Aparte tenemos los inmigrantes. Entonces, para empezar, nuestra realidad no es una realidad ni como la europea, ni como otros países. De repente compartimos más con otros países latinoamericanos. Pero para empezar tenemos que, es como reconocer al bebé. Reconocer cuando nosotros nacimos como Estado, pues nacimos así. Nos guste o no nos guste. Entonces, en primer lugar es eso. Luego, las normas y las leyes han avanzado muchísimo. Hay una grandes normas, o sea, quiero decir, el derecho internacional, por ejemplo, de derechos de pueblos indígenas, que se aplican los mismos derechos para los afrodescendientes, se ha avanzado muchísimo. Tenemos en el Perú una política desde el 2016 ya sobre la interculturalidad. Entonces, tú dirías, ¿por qué no hemos avanzado? Yo creo que sobre todo tiene que ver con la forma de cómo la ciudadanía y en especial los funcionarios públicos muchas veces entienden al Perú. Y cuando se habla de la diversidad cultural se entiende que el Perú se va a secesionar.
que se va a dividir, que se va a partir, que no va a haber unidad nacional, cuando en realidad ya está demostrado, por ejemplo, España es un ejemplo concreto, ¿no? Lo voy a decir después, que cuando el Estado reconoce la diversidad cultural, o por lo menos que hay pueblos indígenas, sus derechos, que hay pueblos afrodescendientes, sus derechos, definitivamente estas personas, estos ciudadanos se sienten más reconocidos y obviamente más integrados. Estos ciudadanos se sienten más reconocidos y obviamente más integrados al Estado. Esto pasó, por ejemplo, claramente, y ustedes lo sabrán, en la época de España, en los años, era 40 años de franquismo, donde se impuso, se fue monolingüe, se impuso solamente el español. Claro. Hablar otras lenguas era totalmente prohibido y era penalizado incluso. Y claro, cuando ellos luchan a la democracia y llegan a la democracia en los años 80, se crean las autonomías. Pero lo interesante acá es que las autonomías tienen idiomas diferentes. Y bueno, España, salvo Cataluña, que bueno, está antes de la creación y por otras razones que ahorita no vamos a discutir acá, pero en realidad no ha habido una pulveración del Estado, sino más bien una unidad. Entonces yo creo que acá es muy importante entender eso, y creo que el docente primero es bien importante que valore esa diversidad cultural, porque nos trae conocimiento. Fíjense que a lo largo de los 20 años que llevo trabajando con pueblos indígenas, tienen una sabiduría que en realidad incluso no solo en contenidos, sino en estrategias pedagógicas. Clarísimo, ¿no? clarísimo. Por ejemplo, en esta experiencia del estudio del CNE, que lo cita Luis Elvira Belaunde, nos contaba que una de las artesanas aprendió, que su mamá le enseñaba a hacer la artesanía con el dibujo del CNE, le daba todos los días una arcilla para que haga, y a veces una pequeña ya escultura, y la rompía. Y el romper era parte del proceso educativo. A veces nosotros el error en la educación lo penalizamos con la baja nota, cuando el error muchas veces es el momento en que el niño puede, o el adulto, no sé, el que está aprendiendo, aprende. O sea, el error es parte del aprendizaje también. Entonces, no solo metodológicamente o estrategias metodológicas, sino de contenido. Clarísimo. Hay mucho por aprender por nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes también, ¿no? Clarísimo. Doctora Soraya Irigoyen, va a ser un gusto poder escucharla el martes 25 a las 6 de la tarde en el Auditorio César Vallejo de la Feria Internacional del Libro de Lima. Gracias por haber compartido con nosotros un adelanto de lo que será esa presentación. Yo creo que los maestros y las maestras del Perú se van a sentir muy animados esa tarde a ir a la Feria Internacional del Libro, visitar los stands, el de Crisol y el de La Derrama, y luego pueden ir y darse un salto en la conferencia que va a dictar usted. Muchísimas gracias, doctora Soraya Irigoyen. Gracias a ustedes y los espero el 25. Un gran abrazo. Profesor Luis Espinosa, ahí teníamos entonces a la doctora Soraya Irigoyen, que nos adelantaba parte de lo que será su presentación. Yo quería preguntarle a usted si coincide conmigo en que quizás la Feria Internacional del Libro de Lima es el evento cultural más importante de nuestra capital y que anima la posibilidad que organizaciones como Derrama Magisterial, como organizaciones ligadas al mundo educativo, puedan participar de ella. Coincido con tu opinión, y es por eso que nosotros como Derrama estamos ahí precisamente, ¿no? No solamente con los stands, que es donde se venden los libros, sino con las ofertas, con conferencias y apostando por la producción intelectual en el país. Como hablábamos, por ejemplo, de los 15 tomos del pensamiento pedagógico, de los 6 tomos de Nueva Historia del Perú Republicano, de la posibilidad de que el maestro y su familia, el público en general, tenga esta gran oportunidad de escuchar, por ejemplo, a la doctora Irigoyen, claro, sobre el tema de interculturalidad. Cómo ver que la neurociencia debe ser un tema importante para los maestros, porque el entender el aprendizaje, la enseñanza, ese binomio dialéctico que existe en la escuela, hoy tiene muchas aristas en las cuales tenemos que estar cada vez más inmersos los maestros, y en ello es lo que Derrama, ¿no?
a través de las ofertas, en el stand 191, a través de las conferencias y esta oportunidad, ¿no? Donde el público en general va a ir por un libro, pero va a llevar más de un libro. Uno, porque se le vamos a regalar un libro por adquirir una, pero también los descuentos. 3 libros, 25% de descuento, adicional 10% de descuento cuando lo adquieran con lo que es una tarjeta de crédito del Banco de Crédito del Perú, por ejemplo. Pero no solamente ello está ahí, sino también esa posibilidad de los audiolibros, de mimetizarse más y sumar todos a esa cultura de la lectura. El peruano en promedio, de acuerdo a los rankings, es bajo, pero creo que estas oportunidades como la Feria del Libro y la apuesta de Crisol, la apuesta de Rama, hacen de que la lectura o la cultura por la lectura cada día se incremente en el país. Totalmente de acuerdo, profesor Luis Espinosa, porque además no puedo dejar de ligar la participación de la rama magisterial en la FIL con lo que acaba de ser el Congreso Internacional de Educación Encinas, que llegó a su edición número 13. Profesor Espinosa, no sabe la cantidad de mensajes que se han recibido de todo el mundo agradeciendo el evento Encinas, la gente conectadísima, discutiendo y debatiendo además los temas que ustedes pusieron a disposición del público. Así es, el tema eje fue justamente el tema de la inteligencia artificial. El Congreso de Educación Encinas es un congreso internacional y la participación de los maestros y público en general, no solamente de Perú y Latinoamérica, sino en los confines del planeta, ¿no? Entonces, hace de que este congreso no concluyó ahí en el debate, en la clausura. Seguimos trabajando en ello, vienen los post-encinas, el debate continúa y, por supuesto, también visionando lo que será el tema eje de nuestra edición número 14 del Congreso Internacional de Educación José Antonio Encinas. Parte de lo que hace la derrama es esta, ¿no? Aparte de otras actividades que hacemos, y el tema de cómo nos vamos poniendo cada vez más de la mano con la sociedad en su conjunto, con la comunidad en su conjunto, es decir, más allá del ámbito de los profesores, las profesoras, a quienes nos debemos, y es la entidad privada que le da previsión, nuestra capacidad de expansión es justamente a sumarnos a todo este torrente que implique pensamiento pedagógico, cultura, interculturalidad, neurociencia, inteligencia artificial, Correcto. es decir, todo aquello que haga que la condición de vida del ser humano sea cada vez mucho mejor. Fundamental. Profesor Luis Espinosa, gracias, un gran abrazo como siempre, gracias por haber estado en Escuela Abierta y por habernos invitado a la Feria Internacional del Libro. Nos vemos entonces a partir, bueno, ya inició ayer, hasta el día 6 de agosto, nos vemos en el stand 191 de la rama magisterial, ofertas y grandes sorpresas también para todos quienes nos visiten, y nos vemos también en las conferencias que será el día 25, 6 de la tarde, y el 1 de agosto igual a las 6 de la tarde, temas trascendentes como la neurociencia el día 1 de agosto, e interculturalidad el día 25 de agosto. Muchas gracias por la invitación. Ahí estaremos. Un abrazo. Profesor Luis Espinosa, presidente del directorio de la rama magisterial, invitándonos al stand 191 de la FIL, también a las conferencias organizadas por Derrama y por supuesto también a Librería Crisol. Pausa y volvemos.